Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sergio Crespo. Llevo todo el área digital de Mutua madrileña. Eso en Mutua es distinto en algunas compañías. Ahí nos hacemos cargo de lo que son todas las páginas web del grupo, en términos de contenidos, usabilidad, creación, todo obviamente lo que es dispositivos móviles, etc. Y también llevamos el marketing digital. Luego, el marketing offline se lleva desde otra área distinta, con lo cual al final sí podemos tener una visión global de lo que es todo el mundo digital dentro del mismo área. Aparte también llevamos el desarrollo del negocio de motor dentro de Mutua madrileña y otras áreas. Todo eso, porque al final, como sabéis, la multicanalidad cada vez es mayor, las sinergias son mayores y desde el mundo digital, pues generalmente vamos un poco más avanzados en cuanto a tecnologías, conocimientos y demás. Mutua realmente está apostando bastante pues por el desarrollo de los canales digitales. Yo os quería comentar un poco, seguramente todos conocéis esta diapositiva, está ya bastante manida, es la diferencia entre la elección del antiguo Papa, Ratzinger, y el último Francisco, y cómo observamos en un periodo tan corto de tiempo, que es lo que todos estamos viendo, como todos los dispositivos que ya estamos llevando encima y que han cambiado pues, el modelo de ver las cosas, el modelo de compra, el modelo de comunicarnos con nuestros clientes, con nuestros prospects, cómo realmente ha sido un hito y un giro muy importante. Y yo lo que siempre pienso es qué va a ocurrir en la próxima elección. Muchísima gente estará así o no, no lo sabemos, pero se prevé que todo esto evolucione, que los gadgets que tenemos, que los wearables que vamos a utilizar, pues obviamente nos den otra visión distinta y otros usos distintos de la tecnología a los que ahora mismo tenemos. Y es que obviamente ahora mismo lo que estamos acostumbrados es ya utilizar distintos dispositivos al mismo tiempo. Somos obviamente multitarea. Ya utilizamos el ordenador y el móvil indistintamente en vuestros puestos de trabajo, utilizamos la televisión y estamos con el tablet, tuiteando, compartiendo contenido en Facebook, y ya no solo nos podemos centrar en el uso del dispositivo con nuestros clientes, porque tenemos que tener un path del usuario claro y definido, sabiendo por dónde entran y por dónde acaban. ¿Qué contenido, por ejemplo, ven en televisión y dónde está la continuidad en online? Todas estas sinergias cada vez dentro de las compañías empieza a ser muy importante. Y sobre todo en compañías en las que vendemos productos de manera masiva, como por ejemplo somos nosotros dentro del mundo del seguro. Aquí somos multitarea, incluso los hombres somos capaces de hacerlo. ¿Sabes? Somos capaces de utilizar varios dispositivos a la vez. Y eso es algo bastante curioso, ¿no? Porque podemos estar atentos a un partido de fútbol, o estar atentos a una película o a cualquier cosa y estar a su vez mirando otras cosas en internet. Y los impulsos de compra cada vez también son distintos, porque al tener tantos dispositivos conectados, ya no solo buscamos o compramos como hacíamos antaño en nuestro sitio de trabajo o en nuestra casa con el ordenador. Ahora mismo, pues dependiendo de nuestro estado de ánimo, de dónde estemos, del tiempo que tengamos, nos puede surgir el impulso. Podemos ver un impacto y en ese momento decir, oye, me apetece comprar, yo qué sé, una chaqueta. Y en ese momento, pues entonces buscaremos las opciones que hay. Podemos buscar en el browser, tranquilamente, pues ver chaquetas o tal, o lo que has visto en una tienda de una marca determinada, unas aplicaciones de moda que todos conocemos, pero al final es muy importante el tiempo que tenemos para empezar una búsqueda y el momento donde estamos, el estado de ánimo, el lugar. ¿Y esto qué hace? Pues esto hace que al final el carro de compra haya cambiado. Y esto es súper importante para todas las compañías. En el mundo del seguro, que generalmente siempre sabéis que las compañías, sobre todo grandes, como Mutua madrileña, por ejemplo, puede ser, parece que siempre estamos un poco atrás, pero yo creo que en este punto estamos dando pasos muy adelante, porque somos conscientes de toda la dinámica del mercado. Habéis estado en muchas conferencias, seguramente muchos de vosotros habéis estado en la de Uber, por ejemplo,
en la que nos dicen que ya prácticamente el 20% de las búsquedas se realizan a través de dispositivos móviles. Y esto en el mundo del seguro es clavado. Nosotros ahora mismo, en el mundo online, tenemos dentro de nuestras campañas SEM el 20% de las ventas a través de dispositivos móviles, aunque parezca mentira. Y es un volumen ya súper importante del negocio. ¿Qué ocurre? Que tenemos que determinar muy bien los usuarios y los mensajes que damos. Sabéis que no siempre es fácil, pues porque al final, si les traqueamos, por ejemplo, a través de cookies, pues utilizan distintos dispositivos, a no ser que estén logados dentro de una aplicación o dentro de Google, etc., no podemos seguir el path del usuario, pero sí tenemos claro dónde nos han podido ver y dónde luego continúan la compra por estadísticas. De tal manera que actualmente la mayoría de los usuarios, el primer impacto que reciben o la primera vez que intentan buscar información de tu compañía se realiza a través de dispositivos móviles. Y eso sí que ha sido un giro muy importante, lo cual nos ha hecho a nosotros pues no solo desarrollar aplicaciones, sino tener la web movilizada, que sea absolutamente usable, porque sabemos que el primer impacto va a ser realizado a través de un dispositivo móvil. También, obviamente, siguen entrando a través del ordenador, siguen entrando a través, también entran a través del tablet. Lo que vemos es que al final la gente que entra en ordenador y acaba la compra en ordenador, el porcentaje es mucho mayor, pero si veis, también los porcentajes se asemejan bastante en la compra final con el uso de dispositivos. ¿Y esto qué nos ha llevado? Nos ha llevado dentro de la compañía a tener un mix de medios mucho más sofisticado. Un mix de medios en el que ya entran en juego muchos dispositivos, entran en juego muchos puntos de contacto por donde va el cliente y donde al final la estrategia 360 tiene que ser muy clara. Yo realmente soy muy creyente de las estrategias 360. No digo que no haya que tener pricing distintos por canales, haya que tener ofertas distintas en ciertos momentos por canales, pero sí es verdad que hay que tener un mix de medios muy pensado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros en el mundo digital nos gusta mucho tirarnos el ombligo, y es verdad, somos pues, los guays, los tal, nos consideran frikis muchas veces dentro de las compañías, pero no podemos olvidar que si la sinergia, sobre todo en grandes compañías y la masa que te da la televisión, ayuda muchísimo al mundo online. Y de hecho, cuando se lanzan nuevos negocios, y también lo sabéis, muchas veces sin esos grandes impactos de la televisión, la efectividad y la eficiencia que tiene el marketing online no es la misma. Este es un ejemplo de una empresa finlandesa de qué ocurre cuando proyectan un anuncio en televisión y cómo se ve que tras 2 minutos de la proyección del anuncio se han multiplicado por 50 las visitas al site. Esto a nosotros lo que nos hace es programar, por ejemplo, todas las campañas SEM en función de los GRPs y de los pases que tenemos en televisión. Porque sabemos que ahí va a haber un pico y ahí es donde nosotros queremos estar, obviamente, en primeras posiciones y más altos. No queremos desperdiciar la potencia que tiene y la inversión que tiene el tele en online. De hecho, nos queremos aprovechar de ella. De tal manera que todas nuestras campañas están pensadas y programadas siempre en conjunto, nunca de manera aislada. ¿Y cuál ha sido la clave del éxito digital desde el año 2009 en que pegó el giro la compañía? Todos recordaréis aquel anuncio del soy, que además fue muy viral porque al final lo que consiguió es que a la mayoría de la gente no le gustaba, es verdad. Y salieron hubo mucha mofa en internet y lo podéis buscar y es muy gracioso, pero eso realmente también te da mucha notoriedad de marca. Y desde el año 2009, cuando la compañía dio el giro pues a la modernidad, entró en el mundo online, empezamos a desarrollar la nueva página web, que luego se lanzó a finales del 2010. Lo que quisimos estar es muy a la vanguardia del marketing digital. Nosotros en Mutua, y así lo comprendió la dirección general, era no tener miedo a probar todo lo nuevo que venía. Unas veces pues, nos hemos equivocado, otras no. Y en ese entorno fuimos una de las primeras empresas que realmente empezó a hacer performance, pero performance puro y duro. Lo que era llevar a los soportes y a los medios de la mano
para solo pagar por alta. Ya no hablábamos de CPCs, no hablábamos de CPLs, solo hablábamos de coste por alta efectiva. Solo se pagaba a un medio cuando un cliente realizaba una póliza. Ahí es cuando pues, empezó toda la parte de performance. Empezamos muy de la mano, por ejemplo, de Yahoo, de la parte de Direct Response, y ahí empezamos a ver cómo muchos soportes empezaron a tener herramientas de optimización de campañas y empezaron a ver que esto podía ser un éxito, que nosotros podíamos ganar y ellos podían ganar. Nos empezamos a olvidar de negociar CPMs bajos y empezamos a pensar en que a nosotros nos tenían que salir los costes de adquisición, y a mí me encantaba que ellos pudieran tener CPMs de 2 euros, 3 euros y que les fuera súper rentable. De tal manera que al final esa era una de las claves, ¿no? Toda la parte del plan digital. La ejecución. Lo que hicimos es tener un volumen brutal de creatividades precisamente para que pudieran optimizar, porque eso era fundamental. O sea, nosotros no podíamos ir de la mano y darles solo, pues yo qué sé, un roba o un mega banner o un skyscraper. Lo que necesitábamos era darles tantos formatos como nos pidieran, porque al final la optimización dependía de eso, de que ellos pudieran ver en qué páginas y con qué formatos los usuarios eran más propensos a hacer clic, o dónde los impactos se optimizaban de mejor manera. Creatividades distintas, siempre probando, haciendo multitud de test A/Bs, probando distintas cosas, personalizando la oferta, obviamente mediante la implantación de los tags en nuestras páginas, en nuestro cotizador, en todas nuestras campañas. Veíamos que usuarios eran más propensos, empezamos a generar una gran cantidad de clústeres, sobre todo también con las herramientas de RTB, que seguramente conocéis. Empezamos a tener una base muy grande de gente propensa a comprar un seguro, segmentados de tal manera que éramos capaces de servirles en momentos dados la creatividad específica para ese usuario en función de dónde había tenido el primer impacto o de dónde se había puesto en contacto con el usuario en un principio. Obviamente, también pensábamos en los distintos dispositivos cuando salían. No es lo mismo una persona que está buscando información en un móvil y que ahí no tiene sentido mostrar un vídeo a gente, y en cambio sí darle la mayor posibilidad de contacto con la compañía, como puede ser una llamada gratuita, o puede ser un número geográfico o un call me back, porque en ese momento no te puede atender. Y nosotros empezamos a darle todas las opciones dependiendo del tipo de dispositivo que estaba utilizando. En función de dónde estaba el usuario, ahí mostrábamos el tipo de ayudas para que pudieran contratar. Y obviamente la analítica. Para nosotros la analítica es fundamental, tanto desde la parte de marketing como desde la parte in-house. O sea, tenemos monitorizado absolutamente todo lo que ocurre. Lo que ocurre con los procesos web, lo que ocurre en nuestro funnel, lo que ocurre en nuestras campañas, precisamente para poder ir optimizando. Y sobre todo, nos gusta lo que os comentaba, probar y equivocarnos mucho, porque de cada equivocación luego siempre solemos dar un paso de gigante en las conversiones. ¿Y esto qué ha supuesto? Esto al final ha supuesto que en el año 2009 el peso de la contratación online en Mutua era de, creo recordar, un 5% más o menos, y actualmente estamos en un 30%. En un 30% de contratación directa online de todas las pólizas que se hacen en la compañía. Pero si vemos por generación de demanda, es decir, cuánta gente entra en nuestro cotizador online y luego contrata, ahí nos vamos a porcentajes superiores al 50%. Es lo que he dicho, el mundo ha cambiado. Antes la gente levantaba el teléfono, ahora mismo pues la conectividad hace que la mayoría de las personas se interesen primero o por la facilidad, porque tampoco les apetece hablar con nadie. También el seguro, todos lo conocemos, el seguro de coches, obligatorio. Las coberturas realmente son muy parecidas en todas las compañías, siempre lo digo, las compañías son muy buenas en general todas. Y entonces al final la diferenciación está en cómo te presentas y luego en matices dentro de las compañías. La experiencia del usuario que os comentaba. Nosotros al final lo que hemos querido es que el usuario tenga la misma experiencia independientemente de por dónde entre. Me da igual que utilice nuestra app, me da igual que utilice una tablet, me da igual que utilice la web, me da igual que entre en un móvil y nos busque. Siempre intentamos darle la misma experiencia, de tal manera que lo que haya podido ver en
ese cargo de compra a través de mobile pueda ver y tener la misma experiencia de usuario y que el tipo de ayudas que tiene en un entorno lo pueda tener en el otro. Esto para nosotros es fundamental y también ha sido una de las claves del éxito. Y claro, teniendo en cuenta todo esto, que el usuario puede utilizar distintos dispositivos como hemos visto, puede traer un sitio, acabar en otro, puede llamar al call center, se puede acercar a nuestra oficina de Castellana o puede ir a un centro comercial donde también tenemos stand de ventas. Lo que hace es que de un tiempo a esta parte nos hayamos enfocado muchísimo en la multicanalidad. Porque no sabemos dónde va a entrar ni dónde va a acabar. Y sobre todo no sabemos por dónde va a entrar, pero por dónde luego va a querer ser atendido. Porque hay gente que te compra online, pero luego prefiere tener un contacto telefónico o presencial. De tal manera que este es uno de nuestros grandes retos en los que estamos trabajando actualmente. Estamos interconectando todos los canales, absolutamente. Y cuando hablo de todos los canales, son todos. La red presencial, el call center, que ya es el contact center, todo nuestro sistema de social, nuestros clientes a través de nuestra página de Facebook pueden realizar gestiones, a través de Google Responde también se les atiende y también se les da servicio, de tal manera que lo que estamos ahora mismo haciendo es determinar por dónde entra un cliente y determinar por dónde quiere ser contactado. Porque a lo mejor un cliente que te contacta siempre a través de Twitter, en el momento de presentarle una oferta comercial, ¿para qué le vas a mandar un email? Si su entorno favorito es Twitter, le mandas un tweet con una oferta personalizada, que es donde él te está demostrando y te está diciendo que quiere contactar contigo. Y este está siendo un trabajo dentro de nuestro CRM, que es súper potente, donde estamos segmentando y analizando qué medio de contacto es el favorito del cliente. Este es un ejemplo de todas las opciones que os estoy comentando que damos, por ejemplo, en online. Pues cuando una persona ya ha entrado a lo mejor en Mutua y ha cotizado y luego vuelve a buscar nuestra campaña en Google, pues le ofrecemos directamente el servicio de videoagente que hable con una persona, porque entendemos que si no realiza la compra en ese momento, pues a lo mejor podría tener alguna dificultad. Tenemos ayudas continuas, pueden hacer tap to call directamente o ir a una landing a buscar más información. Si conectan con nosotros a través de los agregadores, pues exactamente igual. Llaman al center, lanza un videoagente, te llamamos luego. La clave está en darle el mayor número de opciones, porque nunca sabemos, lo que no podemos nosotros es pensar por el usuario. Muchas veces a lo que estábamos determinados, no, para nosotros lo cómodo es llevarlo a nuestro call center y ya está. Pero desde Mutua lo que hemos querido es intentar tener la otra visión. Decir, oye, yo le doy todos los medios que tengo disponibles al usuario y que sea el usuario el que elija por qué medio quiere contactar con el cliente, y ahí es donde tengo a un vendedor preparado pues para atenderle o para meterle la póliza para cualquier gestión que pueda necesitar. Y para nosotros, pensando en todo esto, en la multicanalidad, en lo que viene y demás, en lo que estamos muy atentos ahora, y el ejemplo de las Google Glass que os ponía en el principio lo refleja, es qué va a ocurrir. Nosotros estamos ya pensando mucho, y sobre todo por el número de venta de televisiones, de Smart TVs, que sabéis que ha crecido brutalmente, que ya creo que es el 20% más o menos de la gente se conecta a través de la Smart TV. Obviamente actualmente utilizan pocas aplicaciones, pero ¿por qué no en un futuro bastante cercano no tener una aplicación de Mutua madrileña, porque ya las Smart TVs además vienen con webcam integrada, etcétera, y quiere hablar desde su sofá con un agente del call center en ese momento, o a lo mejor a través de la aplicación simplemente hacer una quick quote, una quote reducida, que en 2 o 3 pasos seamos capaces de darle precio al usuario y ya a raíz de ahí cambiar información, bien vía web, vía call center, ¿no? Entonces estamos muy atentos a todo esto, estamos muy atentos a todo el Internet de las cosas. O sea, hemos visto que hay mezcla de dispositivos, mobile, ordenador, televisión, tablet, mobile, pero dentro de nada estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí pues llevaremos un reloj conectado. En un par de años seguramente casi todos lo tengamos, con avisos, con los cuales también nos comunicaremos con el cliente. No sé,
neveras, ya sabéis que en la ropa también va a haber chips. Cuando ya las redes wifi, por ejemplo, en las ciudades se propaguen y podamos mandar mensajes personalizados precisamente vía push, cuando estemos cerca de un punto en el que establezcamos un contacto con el cliente, ¿no? Nosotros estamos muy atentos a todo esto. Y las organizaciones, lo que creo que va a ocurrir es que las que no logren satisfacer a los clientes y conectarse con ellos y comunicarse con ellos a través de donde ellos se elijan, siempre y cuando tengan otras opciones, que por eso nosotros ahí queremos estar a la vanguardia, creemos que van a perder una oportunidad muy grande. Hay que pensar que el usuario, insisto, y vosotros sois usuarios y poneros en vuestra piel, queréis conectaros y queréis contactar con las compañías por el medio que os apetece en cada uno. Y eso puede ser un teléfono, puede ser una aplicación, puede ser a través de cualquier otro dispositivo que tenga conectividad. Y sobre todo también es muy importante mantener todo siempre de manera muy sencilla. O sea, las cosas complicadas cada vez funcionan menos. El tiempo que tenemos es reducido. Los impactos que tenemos son brutales. Cuanto más sencillo hagas las cosas al usuario, más simple se lo pongas, siempre es mucho mejor. Aquí, desde luego, menos es más. Y también es otra de las filosofías con las que nosotros estamos intentando trabajar. Por eso yo os digo que muchas veces vemos, pues yo por ejemplo, entiendo por ejemplo el mundo de los agregadores, que cuando entras te hacen, pues yo que sé, 40, 50 preguntas, obviamente te tienen que dar el precio de todas las compañías, pero cuando logras, y por ejemplo también es uno de nuestros éxitos en el cotizador, cuando logras dar precio a un usuario en menos de 2 minutos, simplemente haciéndole 8 o 9 preguntas, eso desde luego tiene una ventaja muy grande. Nosotros hemos hecho pruebas y también por eso siempre os digo probar, hacer test a vez, probar a meter 2 preguntas más, establecer en vuestros funnels de compra qué supone, tener bien establecidos los ratios de las preguntas, de qué drop-off tienes en tu carro de compra o hasta que un cliente llega a precio en función del número de preguntas que tengas, y en función de eso establecer vosotros vuestras propias conclusiones y hacer los desarrollos oportunos, ¿no? para captar al cliente. A mí me gusta ser breve porque pienso que, como os he dicho, las cosas pues son mejores, y entonces os he querido hacer un repaso muy rápido sobre lo que estamos haciendo en Mutua y cómo vemos las cosas y las visiones. Y sí me gustaría pues que me preguntarais y las inquietudes que podéis tener sobre el negocio asegurador o sobre cómo hacemos las cosas en Mutua, el resto del tiempo pues aprovecharlo para compartir con vosotros esas experiencias. Gracias. ¿Lo habéis oído?